a tu curso de bartender. Yo soy Daniel Extremadoiro y voy a ser tu instructor en esto que es el mundo de las bebidas alcohólicas. En primer lugar, nosotros tenemos que entender cuál es nuestro insumo principal. Nosotros estamos vendiendo básicamente bebidas alcohólicas puras, combinadas en cócteles. Obviamente vamos a utilizar otros elementos también y de los cuales tendremos que hablar, pero son elementos que están más incorporados a la vida cotidiana y de los cuales seguramente tenemos relativo conocimiento, como jugos frutales o frutas directamente, especias y otro tipo de saborizantes, ¿no? La bebida alcohólica básicamente es lo que nos distingue, lo que justamente convierte a un bar en lo que es, ¿no? Y a una barra en un éxito. Así que lo primero que tenemos que entender es cuál es la naturaleza de la bebida alcohólica, porque básicamente somos responsables de su expendio, ¿no? Y vamos a hablar acá un poquito de consumo responsable desde este otro punto de vista. ¿Qué cosa es el alcohol etílico? En adelante, el único alcohol básicamente del que vamos a hablar cuando nos referimos únicamente como alcohol. Es un depresor del sistema nervioso central y no un estimulante. Y eso conlleva una serie de factores, digamos, algunos positivos y otros que pueden llegar a ser potencialmente negativos. En primer lugar, lo positivo. Yo creo que todos hemos sido testigos y tenemos plena conciencia de cuántas situaciones divertidas hemos pasado gracias a que pudimos olvidarnos del trajín del día a día, del estrés que podemos llegar a tener en familia o trabajo y valorar esos momentos en los cuales, gracias a que nuestro sistema nervioso está un poco acallado, podemos relacionarnos mejor. Es más, fíjense cuántas parejas, calculen cuántas parejas hubieran tenido si no hubiese sido por esa pequeña ayuda que nos brindó el alcohol, que nos aflojó un poquito la lengua y pudimos hablar con una persona con la que queríamos alternar durante unos momentos o a veces toda la vida, ¿no? Esa es la parte positiva. La parte negativa está únicamente en la ingesta exagerada. Cada uno debería tener, digamos, o desarrollar cierto conocimiento sobre cuánto es lo que se puede llegar a tomar. Una muy buena guía es lo que toman los demás, ¿no? Generalmente solemos tener tolerancias bastante similares y ya más o menos podemos llegar a entender cuando ya no podemos articular muy fácilmente palabras, realmente nos hemos pasado. Y eso, al estar deprimido nuestro sistema nervioso, se produce cierta discordancia entre nuestras intenciones y nuestras capacidades. Eso nos va a imposibilitar operar maquinaria, como por ejemplo un auto, ¿no? Y pueden llegar a ser efectos bastante graves en lo inmediato o también bastante complicados a largo plazo, ¿no? Lo mejor es tener una relación amigable con el alcohol desde la moderación y no convertirse en una víctima del mismo. Entonces, una vez que ya hemos hablado de eso, quizá debamos entender qué cosa es. Bueno, cuando hablamos de alcohol, estamos hablando en realidad de todo un grupo de elementos, en este caso solamente de uno, del alcohol etílico, y ese es un componente fundamental de las bebidas alcohólicas. Yo sé que muchos estamos acostumbrados a escuchar la palabra alcohol etílico relacionada, por ejemplo, con una bebida de mala calidad, como cuando te dicen, no, no tomes eso, que eso es puro alcohol etílico. Bueno, para su tranquilidad, les comento que alcohol etílico hay en todo, en toda bebida alcohólica. Dom Perignon, vodka ultra premium, la bebida más barata, vino, cerveza, coñac, whisky, todo tiene alcohol etílico. De hecho, la composición de una bebida alcohólica es básicamente alcohol más agua, más algunas trazas o partículas que le brindan sabor, color, aroma. En este caso, por ejemplo, si comparamos un vodka, que básicamente y primordialmente sería alcohol con agua, podemos llegar a tener un tequila, por ejemplo, un tequila blanco, que es del mismo color que el vodka, pero por otro lado, o sea, es igual de transparente que el vodka, pero por otro lado tiene sabores y aromas. Fíjense que tan pequeña adición que ni siquiera se puede percibir con la vista, sin embargo, en el resto de nuestros sentidos, produce, digamos, se produce una diferencia notable, ¿no? Hay diferentes graduaciones
de alcohol. Y podemos diferenciarlo probablemente, los alcoholes podemos empezar a medirlos por concentración de alcohol en el líquido resultante y también, digamos, de extracto, digamos, de elementos sólidos. Por ejemplo, si bien es cierto que un vodka es notablemente menos contenedor, por así decirlo, de esas partículas o trazas que un whisky, y se nota por el color que algo debe estar pintándolo. Por otro lado, un whisky o cualquier otro destilado tiene menos partículas en suspensión que una cerveza. Eso uno lo ve a simple vista, simplemente cuando quiere mirar a través del líquido, ¿no? Ahora, cuando volvemos a la graduación alcohólica, vamos a ver que hay bebidas alcohólicas con tan poco contenido alcohólico como 3%, por ejemplo, en el caso de pulque, por ejemplo, preparado en México, básicamente con la finalidad de simplemente refrescar. Muchas bebidas alcohólicas en la antigüedad, como el vino y la cerveza, han tenido tan poco alcohol como eso. Piensen, por ejemplo, en lo que podemos leer a veces de consumo durante épocas antiguas, en donde básicamente la gente almorzaba y cenaba con vino y cerveza, naturalmente, porque también había un vino y cerveza para almorzar, ¿no? Esto deriva básicamente de la naturaleza sanitaria de esas bebidas alcohólicas, los cuales vamos a explicar en un momento. Pero, ¿cómo se mide ese alcohol? Es necesario que la etiqueta, la parte frontal de cada bebida alcohólica, por ley, tenga determinada la cantidad de contenido alcohólico. Lo vamos a encontrar generalmente con diferentes denominaciones, con diferentes siglas, que casi todas están referidas a un contenido alcohólico que está expresado en una escala del 0 al 100, equivalente a un tanto por ciento. De hecho, el símbolo del porcentaje lo vamos a ver en muchas botellas. Hay muchas variaciones, pero todas están derivadas de la escala de 0 a 100 creada por el científico francés Guy Lussac, ¿no? Que él fue el que creó eso. Anteriormente teníamos otra impulsada por los británicos, que era un sistema de medición algo empírico, ¿no? Que es el sistema de prueba o proof. Ese sistema básicamente se dio, como todos los sistemas de prueba, por la necesidad de la persona que adquiere el alcohol de saber que tiene una determinada cantidad de alcohol, ¿no? Cualquier persona que compra una bebida alcohólica quiere saber cuánto tiene, ¿no? Sobre todo por el fin recreativo que tiene esa bebida. Si nosotros tomamos en cuenta de que sabemos que con 3 vasos vamos a estar, o con 2, vamos a estar perfecto y ya estamos absolutamente relajados y le estamos pasando bárbaro, ¿qué pasa si, como es susceptible mucha bebida alcohólica, el fabricante decide ponerle más agua, ¿no? Obviamente es un fraude, una estafa, pero es el Estado, los Estados nacionales, los que se han encargado siempre de medirlo. Cuando no habían instrumentos como el alcoholímetro, lo que se hacía, lo que generaron los británicos fue un sistema en el cual mezclaban alcohol con pólvora negra y le aplicaban fuego. Dependiendo de cómo hubiera reaccionado, el alcohol estaba probado. Ahora sabemos que era 57,5% en su momento. Pero si tenía menos, si producía una llama débil o no encendía, era underproof, está por debajo de la prueba. Y si no, si se producía un fuego muy intenso o directamente una explosión, estamos hablando de algo overproof o por encima de la prueba. Eso es interesante, ¿por qué? Porque vamos a encontrar en barras, vamos a encontrar bebidas que tienen mayor graduación alcohólica, ¿no? Conocidas como overproof, o ahora directamente con otras denominaciones como cask strength, algo así como con una potencia directamente de barrica, ¿no? O barrel proof, por ejemplo, o directamente como en algunas marcas de tequila mexicano que está en castellano y dice directo de barrica, ¿no? Puede llegar a ser 55, pero generalmente vamos a encontrar aguardientes que van desde el 40 a un 46-48%, ¿no? Bien, es lo más estándar, siendo 40. Y vamos a encontrar cervezas aproximadamente entre el 4 y 6, pudiendo llegar hasta 12, 15, y el vino básicamente entre 8 y 12, pudiendo llegar hasta 15 también. ¿Por qué pasa eso? Básicamente por la naturaleza de la elaboración del alcohol. Y ahí vamos a eso justamente. ¿De dónde se saca el alcohol? Dentro de los links y material adicional que están recibiendo ustedes en el curso, van a ver
las direcciones de web del Código Alimentario Argentino, secciones 13 y 14 que están referidas a bebidas fermentadas o espirituosas, y la parte, digamos, referida a bebidas del Código Europeo, que es bastante más moderno. Ahí van a encontrar definiciones como la definición de bebida alcohólica, y básicamente, sin intentar ser exacto con ninguna, pero fiel a todas, podríamos decir que una bebida alcohólica siempre es elaborada de materias primas de origen agrícola que contengan azúcares fermentables. Bien, vamos a empezar por partes. Materias primas, obviamente, el alcohol se ha empezado a hacer, las bebidas alcohólicas se han empezado a hacer de materias agrícolas una vez que las necesidades básicas habían sido ya satisfechas. Por ejemplo, a nadie se le va a ocurrir hacer vino si sus hijos tienen hambre y lo único que hay para comer es uva, ¿no? Así que una vez que sobra, obviamente, una manera de conservarlo y de aprovecharlo ha sido elaborar bebidas alcohólicas. Así que ya sabemos por qué son materias primas de origen agrícola. Más difíciles, azúcares y fermentables, ¿no? Vamos con el azúcar. Sabemos que, por ejemplo, si queremos hacer vino, vamos a utilizar uva, la cual contiene azúcar. Si queremos hacer ron, vamos a utilizar caña de azúcar, que contiene azúcar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del tequila o el mezcal, que utilizan agave? Que, siendo parecido a la aloe vera, muchos quizá habrán probado y se habrán dado cuenta que no tiene azúcar. O los granos. Por ejemplo, hablamos de whisky de centeno, hablamos de la cebada de la cerveza y el whisky de malte escocés. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en primer lugar hablemos del tequila. El agave es una planta, suculenta que vive en regiones desérticas. Bueno, en esas regiones desérticas es necesario que la planta, al igual que el camello del Sahara, conserven agua y energía. En el caso del camello, obviamente, es agua con grasa, y en el caso de estas plantas, como el cactus, como el agave, mantienen además una reserva de azúcares. En el caso del agave, mantienen una reserva de azúcar conocida como inulina, que es un azúcar poco fermentable. Bien, es muy conveniente que el agave lo tenga. ¿Por qué? Porque es una planta de un medio muy hostil, en donde todo el mundo está pugnando, todos los animales y plantas están pugnando por agua, por energía, por alimento. Entonces, verse atacado por un depredador, por una colonia de insectos y ver su superficie, su piel o su corteza agrietada, y que esa azúcar fermentable se ve expuesta, es básicamente la muerte de la planta. Así que es muy conveniente que no fermente rápidamente. Ahora, a nosotros no nos sirve mucho que no sea fermentable, así que lo que han hecho desde tiempos inmemoriales para fabricar el pulque, los nativos en México, descubrieron que con calor ellos podían convertir ese azúcar en azúcares más simples, ¿no? En un proceso químico que probablemente no haya sido entendido en su momento, pero que es, digamos, preciso en ese sentido, de que degrada un azúcar más compleja en azúcares más simples. Lo mismo nos va a pasar a nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un almíbar, que hay que tener cuidado. La sacarosa, que es el azúcar de la caña de azúcar, es un disacárido, es un azúcar compleja. Si lo calentamos mucho para hacer almíbar, vamos a empezar a romper por calor la sacarosa en glucosa y fructosa, por ejemplo, que tienen diferentes propiedades. Así que, bueno, ¿qué pasa? Una vez que ellos lo han sometido a calor, ya tienen una piña del agave, que es la parte central, la que contiene la reserva de energía y de agua, que ya contiene azúcares fermentables, ¿no? En el caso del tequila se hace modernamente en hornos autoclave que no transmiten ningún aroma o sabor, y en el caso del mezcal, que tiene un proceso más tradicional, se hace en hornos que están alimentados por madera, dando en ese caso el sabor y el aroma de ahumado que tiene el mezcal. Bueno, una vez que tenemos eso, lo pasamos a una prensa y lo exprimimos. Ahí ya tenemos un mosto también azucarado. Ese es el mosto de agave con el cual se hace, por ejemplo, el tequila 100% agave. Podemos encontrar tequila que no diga 100% agave, y eso es debido básicamente a que ha sido mezclado con mostos con azúcares de otra procedencia.
¿Por qué se hace eso? Básicamente porque el agave es una planta que demora mucho tiempo en crecer. Y sin embargo podemos agregarle, si queremos, mosto de azúcar de caña, de azúcar que tenemos una cosecha al año, cuando tendríamos que esperar 5 o 8 años en el caso del agave, ¿no? No hay una calidad, digamos, inferior en el tequila mixto, como se conoce, ¿no? Simplemente tiene que tener un mínimo de azúcares de agave del 51%, pero obviamente es menos auténtico y obviamente también es menos costoso. Por lo tanto, los valores del tequila 100% agave siempre van a ser superiores al tequila mixto, ¿no? O simplemente tequila. El caso de los granos ya es un poquito más complicado, pero nos va a servir para entender un montón de cosas, entre ellos el whisky escocés de mezcla o blend Scotch whisky. ¿Qué sucede? Como muchos de ustedes habrán visto, los granos, cuando están crudos, digamos, no tienen ningún tipo de azúcar perceptible. Pero quien haya abierto una latita de choclo o haya comido choclo, ¿no?, que es maíz al fin y al cabo, se habrán dado cuenta que es muy parecido a una uña, ¿no? Tiene una parte del grano grande que tiene un determinado color y una muy chiquitita con un color más clarito. En esa partecita chiquita tenemos el germen o toda la codificación genética de la planta. El resto es almidón o reserva de energía. Ese almidón es una molécula, son moléculas complejas que son susceptibles de convertirse en azúcar. ¿Para qué? Para alimentar durante sus primeros días a la naciente planta. El hombre aprendió desde muy temprano a simular el ambiente en el que la planta empieza a germinar, cortar esa germinación y aprovechar el azúcar, ¿no? En un proceso que se conoce como malteado y que ustedes han hecho ya en el colegio con algunas semillas o con algunas legumbres. Bien, de lo que se trata es de replicar las condiciones que en la naturaleza una planta aprovecha para reproducirse, o sea, no mucho frío y un determinado grado de humedad. En ese momento hay un contenido enzimático que viene directamente en la semilla, siendo la cebada la mayor portadora de esas enzimas, que genera el quiebre de las moléculas de algodón en moléculas de azúcar más que realmente son fermentables. En ese momento lo que hacemos es por calor cortar el crecimiento de la planta para poder aprovechar el azúcar. Eso se muele, se mezcla con agua y ya tenemos básicamente un mosto, igual al de la caña, igual al de la uva, igual al del agave. Y con eso básicamente hemos cubierto grandes grupos de materias primas con las que se hacen mayormente todas las bebidas alcohólicas, ¿no? Una vez que tenemos ese mosto, todavía no tenemos bebida alcohólica, así que tendríamos que empezar a hablar de otro proceso que es la fermentación. Un proceso que se viene usando desde hace miles de años, pero que no fue realmente entendido hasta la llegada de Louis Pasteur. Louis Pasteur, conocido por muchos otros avances en la medicina, era ante todo también un patriota que en determinado momento decidió que quería ayudar a la industria francesa de cerveza a convertirse en una industria más prominente y más afamada que la alemana, ¿no? Es un tradicional rival en todo, ¿no? Entonces lo que hizo ya una persona de fama en Francia, que había ayudado entre otras personas a los ganaderos, se dedicó a recolectar, a pedir, digamos, muestras y a analizarlas en el microscopio. En ella se dio cuenta de lo siguiente: en todas las cervezas que no habían resultado exitosas, que se habían arruinado, por ejemplo, que se habían avinagrado, lo que encontraba era determinado tipo de microorganismos, cuando en las cervezas que sí habían llegado a buen término, solamente encontraba uno. Él lo asoció con el proceso de elaboración de cerveza y le puso un nombre que no es muy, digamos, muy imaginativo. Digamos que si Louis Pasteur hubiera sido bartender, uno de sus mayores problemas hubiera sido ponerle nombre a sus cócteles. Y esto está demostrado en el nombre que le puso a lo que sería la levadura. El nombre que él dio fue Saccharomyces cerevisiae, que básicamente significa lo que se come el azúcar en la cerveza. Muy descriptivo, poco atractivo, bastante científico, ¿no?
¿Qué pasa con esto? Él analizó el proceso por el cual la cerveza se convertía en cerveza y el papel de la levadura en la misma. La levadura lo que hace es alimentarse de azúcar para su propia supervivencia y desarrollo. Y la levadura es un microorganismo fantástico en el sentido de que puede vivir con oxígeno o sin oxígeno. O sea, tiene un crecimiento, puede tener un metabolismo, anaeróbico o aeróbico. De hecho, el aeróbico somos testigos cuando hemos dejado algo abierto y de repente fermentó, no haciéndolo apto para el consumo. Paradójicamente, la fermentación de la levadura es fundamental, por ejemplo, para la elaboración de pan, para la elaboración del queso también, y en este caso de la cerveza y toda bebida fermentada. Bien, ¿cómo funciona esto? Básicamente, cuando a la levadura se le pone en un medio anaeróbico donde no hay oxígeno, como en el caso de debajo de la superficie de un mosto, pero que tiene azúcar, la levadura empieza a desarrollarse violentamente. De hecho, la fermentación alcohólica es también conocida como fermentación tumultuosa, justamente, Parece que el líquido estuviera hirviendo. De hecho, la palabra fermentación viene del latín fervere, que significa hervir, Bueno, en este proceso metabólico tan violento, la levadura no termina siendo ni más ni menos que lo que hacemos nosotros para nuestro crecimiento y desarrollo. Consumimos alimentos, en este caso azúcar, y producimos en cambio energía para nuestro propio crecimiento y reproducción, calor residual, que lo producimos también nosotros, y además gas carbónico que nosotros exhalamos, y también algunos subproductos que les son tóxicos, que nosotros también producimos algunos, pero bueno, no vamos a hablar de eso en este momento. Ese subproducto es el alcohol etílico. Bueno, ¿qué sucede? La levadura ingresa en el líquido e inmediatamente hace decrecer los niveles de glucosa o cualquier otra azúcar fermentable que haya, y en el camino produce justamente cada vez más elevados niveles de alcohol mientras va creciendo la población de levaduras, y cuando se acaba el azúcar muere, produciendo muchas veces gas que en algunas bebidas es conservado, como por ejemplo en algunos tipos de cerveza o en el espumante elaborado con método champenois o tradicional, como en el caso del champán francés, Bien, esta levadura no solamente se muere cuando se le acaba el azúcar, sino cuando se concentra determinada cantidad de alcohol, que en este caso vendría a estar más o menos en el 15%. Una vez que llegamos a ese punto, ya no tiene sentido agregarle más azúcar, porque si le agregamos más azúcar, ya directamente las condiciones por concentración de alcohol no están dadas. ¿Se puede agregar azúcar? Sí, por ejemplo, en el mundo del vino alemán, por ejemplo, que son uvas que no terminan de juntar determinada cantidad de azúcar necesaria, se puede elaborar por ley allá vino con un proceso que se llama chaptalización, que está prohibido acá en la Argentina, que es el agregado de azúcar externa, Pero es un producto que va a llegar a los 9-10% de alcohol. Ahora, una vez que hemos llegado al 15 aproximadamente, se muere la levadura. ¿Qué pasa entonces con el resto de las bebidas? Vodka, gin, whisky, ginebra, tequila, ron, pisco. Esas bebidas tradicionalmente tienen 40%. Entonces es ahí que tenemos que hablar de otro proceso. Y es ahí cuando entramos en el mundo de la destilación. Esto, si bien es cierto que es bastante antiguo, podemos rastrear los precursores de la destilación hasta la época antigua en Alejandría. Pero fueron los árabes quienes, en su época de oro, de su ciencia, llevaron cierto tipo de conocimientos hacia Europa. Una Europa que salía de la Edad Media y, entre otras cosas, en tipo de desarrollos, estaba inmersa en la alquimia. La alquimia, que se trataba básicamente de entender el mundo de una manera muy cercana a lo que luego sería la química, estaba obsesionada con la búsqueda de la piedra filosofal. La piedra filosofal siendo un elemento que permitiría lograr, por ejemplo, transportar metales en oro o conseguir la proverbial fuente de la juventud, pese a que no era
lo único que se podía hacer, ¿no? Era un elemento mítico, casi mágico, que residía justamente su potencial valor, es que era básicamente una amalgama de componentes del mundo. Un mundo aristotélico formado por 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. La piedra filosofal se supone que conjugaría todos estos, pero como ellos ya se habían dado cuenta, haría falta un 5.º elemento, que era el que nos amalgamara. Se probaron muchísimas cosas a lo largo de un determinado tipo de tiempo, monto de tiempo, y una determinada cantidad de proponentes de esa disciplina. Uno de los elementos que se probó fue el conocido luego como aquavite, que se escribe aquavitae, que es el agua de la vida, justamente. Y ellos para eso utilizaron el alambique desarrollado por los árabes para poder concentrar el alcohol. ¿Cómo lo logramos? Básicamente, la idea no era agregarle más alcohol, porque básicamente de donde lo sacamos es solamente podemos producirlo por fermentación, y la fermentación termina el 15%. El pensamiento lateral de la época fue encontrar otra solución por medio de extraer agua. Si sabemos que el alcohol tiene un punto de evaporación que es más bajo que el del agua, simplemente hace falta llevarlo a ese punto de evaporación, canalizar esos vapores, condensarlos de nuevo y así obtener un líquido más rico en alcohol, ¿no? En la práctica es un poquito más complicado, porque el agua tiene lamentablemente la molesta costumbre de evaporarse, inclusive en temperatura ambiente. Creo que todos nos hemos dado cuenta cuando se nos ha caído un poco de agua y no hemos limpiado en algún lugar de nuestra casa, a las horas eso no se secó. De hecho, la ducha, ¿no? Y quiero creer yo que nunca hay 100 grados en mi baño, ¿no? Así que eso ha hecho un poquito más complicado y más artesanal el proceso. Es ahí donde llegamos justamente al primero de los alambiques comerciales, que es el alambique de marmita, conocido en inglés como pot stick, ¿no? Este alambique, cuya ilustración podemos ver acá, es básicamente una marmita cerrada que es alimentada con un líquido ya fermentado, podríamos decir, no siendo un poco libres para hablar, que le ponemos vino o que le ponemos cerveza adentro. Cerramos, aplicamos calor y esos vapores van a ir subiendo por un cuello y pasando por un evaporador, por un condensador. Es una circulina que tiene un líquido frío, en muchos casos es inclusive agua, y es por eso que vamos a ver muchas destilerías cerca justamente de un curso de agua que les servía para múltiples cosas, entre los cuales también enfriar esos vapores, ¿no? ¿Qué sucede en este caso? Cuando tomamos la materia prima y le aplicamos todos esos procesos que hemos hecho en algunos casos, por ejemplo, no solamente la transformación enzimática, sino que puede haber habido calor previamente, hemos fermentado, hemos vuelto a calentar para eliminar ya, digamos, la parte viva de la planta, hemos destilado con calor. Entonces hay otros elementos que se han producido y, ojo, más importante, se han concentrado, están concentrados ahora. Entonces vamos a entender, entre otras cosas, algunos alcoholes que no son muy buenos para el consumo. De hecho, algunos son malísimos, ¿no? Lo primero que va a evaporarse es el alcohol más volátil, que es el alcohol más dañino. Eso, conocido en la industria como cabezas, son eliminadas por el maestro destilador que vigila esto de manera artesanal, y son eliminadas. Luego viene lo que se llama cuerpo o corazón, que es la parte que tiene mayor concentración de alcohol etílico y que es la que se reserva. Y luego vienen las colas. Las colas vienen, hay alcohol etílico todavía, pero hay algunos compuestos que tienen un peso molecular muy similar al del agua, pero no son agua, y pasan juntos. Ese tipo de alcoholes superiores, por ejemplo, que tienen diferentes nombres, no son muy buenos. En algunos casos son los culpables de resacas pronunciadas y de sabores no deseados en bebidas de inferior calidad, ¿no? Generalmente lo que se hace con esas colas, así se llama, es reintroducirlas una vez vueltas a enfriar en
un posterior proceso, ¿no? Ya hemos visto que esto básicamente se termina cuando se acaba el líquido que hay adentro, queda un pozo al final, que eso básicamente no tiene más valor que, por ejemplo, para como alimentación o regado, básicamente, o sea que es un desperdicio también. Y luego hay que abrir, limpiar y volver a empezar. Es por eso que a este tipo de destilación se le conoce también como destilación discontinua. Es una destilación que paramos y volvemos a empezar. Este es un proceso poco científico, muy artesanal y caro, ¿no? Durante mucho tiempo hubo muchísima intención de hacer un proceso muchísimo más fácil, ¿no? Es ahí donde entra Eneas Coffey, un irlandés que trabajaba en la oficina de patentes de Dublín, que ve una patente de un tal Robert Stein y de un alambique continuo, que funciona continuamente. Y él dedica los próximos años de su vida a mejorar. No fue el inventor, fue el inventor de la versión comercial más aceptada en nuestra época, y por eso a ese alambique se le conoce como alambique Coffey, pero también es conocida como columna de destilación o alambique continuo. Este alambique, como pueden ver acá en la ilustración, está compuesto de dos columnas, un analizador y un rectificador. Y mientras por una ingresa el mosto fermentado y por la otra ingresa vapor, en el camino va a haber un fluir del líquido para un lado que se va a convertir en vapor por efecto del calor, y el vapor hacia el otro lado que va a arrastrar también a ese líquido vaporizado hacia la otra columna a través de una serie de placas perforadas. Lo que nosotros en la destilación continua teníamos como una condensación del líquido en las paredes del tubo, en este caso lo vamos a tener condensación y vuelta de evaporación en cada uno de los platos. Es un proceso muy eficiente para separar agua de alcohol, porque se puede alcanzar fácilmente elevadas graduaciones. Pasan una serie de congéneres que se llaman congéneres porque nacen, son generados juntamente con el destilado. Algunos son bastante deseables, ¿no? Y el alambique discontinuo, el antiguo, es no susceptible de dejar pasar un montón de congéneres negativos, pero también sabe bien. Y ese fue el problema que tuvo inicialmente el alambique continuo, que no se quiso usar para productos como, por ejemplo, el whisky, ¿no? Por lo menos el irlandés, que ofrece los destiladores irlandeses, y obviamente ellos le dicen no, porque no tiene mucho sabor, ¿no? El coñac no se puede hacer con ese tipo de alambique porque se pierden muchísimos sabores, digamos, intrínsecos, digamos, de la materia prima. Ojo, no es que te lo deje absolutamente neutro, pero sí se lleva mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué se usa ese alambique? Esos dos alambiques, en continuo, básicamente, alcohol de desinfectar, vodka, por ejemplo, la base alcohólica sobre la cual después se redestila y se hace gin, por ejemplo, ¿no? Ron de estilo Caribe español, los cubanos, los venezolanos, los dominicanos, y infinidad de otras bebidas, por ejemplo, el alcohol base para licores. Y el otro alambique sirve para, o es más utilizado para destilados que tienen grandes alcoholes, por ejemplo, como justamente el coñac o el whisky de malt escocés, o por ejemplo el pisco, en este caso el pisco. Bien, una vez que tenemos esos dos tipos de productos ya destilados, terminan saliendo a una determinada graduación, ¿no? Cada fabricante tiene una pequeña variación, pero podríamos decir que siempre es mayor, o casi siempre es mayor, a la graduación comercial. ¿Qué se hace? Generalmente se aligera hasta 40, por ejemplo, que es un estándar actual, con agua.
en algunos casos inclusive agua destilada, agua purificada, según sea lo que necesite cada industria y cada producto. En su caso, por ejemplo, un clásico se le nota que no ha utilizado agua destilada porque está muy interpretado, no tiene le falta brillo, digamos, al producto final. Ellos quieren que sea absolutamente claro, que se vea muy nítido. Bien, una vez que tenemos estos dos, ya tenemos un producto terminado, ¿no? Tenemos un producto que ya está destilado, está llevado a la graduación, ya tiene 40%, pero ¿qué pasa? Vemos que hay diferencias, hay algunos que son claritos, otros son oscuritos. Bueno, eso tiene que ver con el refinado de las bebidas alcohólicas, y ahí entramos en otro tema. Lo primero que vamos a tratar es el primer estilo, digamos, el método de refinado, que es la maduración. Pero para eso vamos a ir a otro capítulo.